Hola, muy buenos días, tardes o noches al profesor, compañeros o cualquier otro ser humano mundano que se encuentre viendo este video. Antes de iniciar con esta bitácora de la clase que presencié el día 24 de abril, me siento con la necesidad de hablarles un poco o refrescarles un tema sobre una bitácora que también tenía pendiente. Me refiero a las claves de acceso ocular, que si mal no estoy, es una de las técnicas proporcionadas por el profe, además del RAP. Para empezar, recordemos lo que son las claves de acceso ocular. Es un recurso de la programación neurolingüística, las cuales se manifiestan en la persona de forma inconsciente por medio del movimiento de los ojos. Esto nos permite detectar de qué forma está procesando la persona la información recibida. Esto de acuerdo con el sistema de representación más activo en la persona. Bien puede ser visual, auditivo o kinestésico, que a su vez se enriquece de nuestro lenguaje corporal. En caso de existir un predominio visual, la persona observará hacia arriba, en alguna de las dos direcciones, ya sea izquierda o sea derecha. En el caso de ser la persona auditiva, su mirada se mantendría en el centro en cualquiera de las dos direcciones. Y si la mirada ya es hacia abajo, a la izquierda significa que está teniendo un diálogo interno, o a la derecha que está evocando sensaciones, es decir, es kinestésico. Un dato curioso, el hecho de que la persona mire hacia algunos de estos lados no implica de que esté diciendo la verdad o esté mintiendo. Eso sí, pueden ser utilizados como indicios. Sin embargo, el objetivo es reconocer el procesamiento interno que está llevando a cabo la persona. Pues de ser reconocido, se facilitará un análisis de la comunicación establecida con el otro. Pero ya volviéndonos a la clase, recuerdo muy bien que ese día me distraje demasiado. Primero por lo que estaba diciendo el profesor. Y creo que esto se debe porque yo creo que soy una persona muy visual. De hecho, cuando hicimos el test, me salió que soy una persona bastante visual. Es decir, si estoy en una conversación informal, automáticamente yo me estoy haciendo una imagen de lo que me están hablando. Y es precisamente lo que me sucede en clase. Esto es bueno, pero a su vez puede ser contraproducente porque precisamente pierdo el hilo. Entonces, en medio de la prédica del profesor, me acordé mucho de la serie You. Esta serie cuenta con 4 temporadas. En cada una de estas temporadas, nuestro protagonista se envuelve en una relación amorosa. Resulta que él analiza a sus futuras parejas mediante el constante seguimiento de estas, tanto en su vida cotidiana, su rutina, tanto en sus salidas, su entrada, sus trabajos, como en las redes sociales y las parejas que estas futuras relaciones de nuestros protagonistas hayan tenido o tengan, lo que a su vez lo hace ser un ser muy tóxico. Pero bueno, muchachos, vámonos a la práctica. Hay una escena en específico que captó mi atención y es de la tercera temporada. Alerta de spoilers. La escena a la que me refiero fue cuando Joe le pide el divorcio a su esposa Love. En esta escena podemos ver que nuestro protagonista Joe se entera de que su pareja actual ha repetido el mismo patrón de comportamiento que él ha tenido con sus anteriores relaciones. Love es una mujer que es muy cariñosa y que a primeras te puede parecer muy amigable. Por ahí es muy bien sabido de que atraes lo que eres. Y básicamente eso fue lo que se encontró yo. Love es una mujer que se obsesiona, al igual que él, con las personas. Entonces, en esta escena, durante esta comunicación establecida por la pareja, se podrá apreciar un tipo de comunicación muy kinestésico y auditivo. Pero no me crean a mí, véanlo. We have both made mistakes. I have made some big ones. No sé si lo notaron, pero en esta parte, cuando Joe le está diciendo que ambos han cometido errores muy grandes, su mirada se dirige hacia abajo a la derecha. Es decir, está procesando la información de forma kinestésica. Lo más probable es que haya estado recordando aquellas sensaciones, emociones o todo lo que generaron aquellas experiencias. Mientras esto sucedía, su esposa se encontraba en un diálogo interno, pues su mirada estaba hacia abajo a la izquierda. And deal with this like two adults. ¿Quién quita? Quizás estaba intentando solventar la situación al ver que todo se le estaba saliendo de las manos. Pues si te viste la serie, habrás notado de que Love estaba intentando dejar atrás su pasado y tener una familia. Ahora, centrémonos un poco más en ella. Si observamos más a detalle su lenguaje corporal, podemos ver que ella inclinó ligeramente su cabeza hacia su derecha y posteriormente lo hizo con su mirada, como intentando ponerse cómoda en una situación que sabe que, como ya dije anteriormente, se le está saliendo de las manos, en donde ya sabe que ha sido descubierta, puesto que Joe le confiesa que ya sabe sobre sus crímenes. Además, puede que en ese momento haya intentado saber el cómo su esposo se ha enterado de esa situación. Enfocándonos un poco más en su visión, podemos ver de que es auditiva. ¿Por qué? Porque, como ya he dicho, su vista está centrada hacia la derecha, que según los sistemas de representación sería de tipo auditiva creada. Por lo tanto, podría estar inventando detalles inexistentes que haya discutido con su madre, pero que posiblemente esté acomodando su versión. James, what you did to him when he tried to leave. Your mother knew and she told me. My mother is a malicious bitch. All I'm saying is that we can part ways amicably, be there for Henry, support him, co-parent, and give each other the chance to be happy. Como han podido ver, se ha justificado diciendo que su madre es una maliciosa, por lo que puede estar mintiendo, ya que más adelante cuenta la versión de otra forma. En la siguiente parte del video, Joe le pide el divorcio a su esposa. ¿Y qué hace esta? En efecto, seguir mirando a la derecha con visión centrada y evadiendo la situación mediante la búsqueda de su bebé, quien se encuentra llorando. Love, I want a divorce.
Oh, I'm gonna go check on him. I'll get him. Let me No, get- I'll check on him. I'll get him. Sin embargo, y antes de continuar, he aquí un detalle del por qué no llevar este análisis a un extremo. Y es que hay un momento en la escena donde se escucha la voz en off de Joe mientras se encuentra pensando. En esos momentos, Joe, cuando su esposa está buscando a su hijo, comienza a mirar hacia distintos lugares, pero hay un momento en específico donde él se queda mirando hacia el frente mientras está teniendo un diálogo interno. Entonces, esta escena nos demuestra que aunque una persona esté mirando en distintas direcciones, no significa que esté recordando o inventando algo. Y creo que esta escena que les voy a poner a continuación lo demuestra. She may come back with Henry or a machete. Más adelante vemos que Love regresa sin el bebé y con la necesidad de contarle a Joe la verdad sobre lo sucedido con su expareja James. Aquí percibimos un juego de miradas entre lo kinestésico y lo visual creado, lo que resulta sospechoso porque podría ser un juego entre contarte la verdad pero a la vez decirte mentiras, o quizás no una mentira sino su versión de ese relato, de esa realidad. I mean, like with James, I took care of him. Doesn't it seem reasonable to think that he would want to be with me when he got better? But, here's what I need you to know about James. Y así como acaban de ver, se repite el ciclo hasta que finalmente revela que en verdad mató a su pareja mediante una sobredosis de paralizante. My mom was right. I did kill him, but I didn't mean to. It was my first time using it. And the dosage was too high when ingested. What dosage was too high? Aconite. Y básicamente así queda Joe al final. Sin embargo, si no se lo han visto, véanse. No les hice mucho spoiler. Pero bueno, adentrémonos un poquito más en lo que son los estilos de aprendizajes VAK, visual, auditivo y kinestésico, puesto que en los sistemas de representación les he estado hablando mucho de esto, pero no, aunque ya lo saben, no se los he traído a colación. De este tópico no recuerdo muchos detalles, pero sí recuerdo que el profesor nos dejó un PDF del señor Jorge Neira Silva. No sé quién seas, pero te doy las gracias. El texto nos introduce ciertos rasgos de los sistemas de representación, donde dependiendo de la persona se decantará más por un estilo de aprendizaje que por otro. Es decir, una persona puede ser más visual que auditiva y por ende puede preferir en clase tomar apuntes a través de la captura de imágenes. En este texto Jorge le recuerda a los docentes que deberían de utilizar los tres estilos de forma que se puedan disminuir las brechas o divergencias en cuanto al aprendizaje. Ahora vámonos a la siguiente clase donde nos hablaron acerca de cómo detectar una mentira. En esa clase vimos el sistema de codificación facial o FACS, presentado por el psicólogo estadounidense Paul Ekman. Las FACS son movimientos musculares que crean una expresión facial basadas en unidades de acción facial. La codificación le permite a los investigadores medir la intensidad de una emoción. Por otro lado vimos lo que es la teoría de la emoción somática, la cual establece que las emociones son universales y que se expresan por medio de patrones faciales que no dependen de la cultura, son totalmente innatos. Entre esas nos mencionaban la ira, la alegría, el asco, la rabia, entre otras. Recordando un poco más de lo que nos hablaron en la clase, el profesor mencionaba la postura de Paul Ekman acerca del polígrafo o detector de mentiras. Básicamente decía de que no es una herramienta muy fiable porque... Oye, sí es fiable, ¿vale? Básicamente cualquier persona que tuviese el poder o el control sobre sus respuestas fisiológicas podría engañar fácilmente al polígrafo. Posteriormente pasó a exponer el tema de Limón, Juanita, Santiago y Valentina acerca de los casamentiras, donde se nos planteó a su vez el tema de la comunicación verbal y la no verbal. Y lo que primeramente me llamó más la atención de esta exposición fue la intervención del profesor, justo en el momento donde nos dijo que si queríamos captar a una persona cuando nos está mintiendo, uno de los puntos claves es en la comunicación verbal. Y en la comunicación verbal, suponte tú que le preguntas a alguien qué hizo en determinado tiempo y te responde que golpeó a otra persona con un cuchillo, pero entonces más adelante cuenta la versión y le añade, en vez de un cuchillo, un arma. Y así sucesivamente va perdiendo coherencia o va cambiando ciertos detalles del relato. Y bueno, ya para resumirles y no contarles exactamente lo que ustedes ya saben de la clase, nos hablaron de las 4 C en la comunicación. La primera es el contexto, donde se encuentran los gestos faciales, la voz y su aspecto físico. Segundo, la congruencia. Nos habla de su alineación corporal, la postura y el movimiento de los hombros, el cual puede o no demostrar inseguridad. Tercero, la consistencia. ¿Qué tanto repite los movimientos? Aunque aquí hay que tener cuidado porque puede ser un hábito. Por ejemplo, rascarse mucho la nariz, moverse mucho de un lado a otro. Todo este tipo de comportamientos que se vuelvan repetitivos durante la conversación. Y por último nos dijeron que el cerebro tiene más actividad cuando inventa que cuando cuenta una historia real.